والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos perdón o le pedimos ayuda y le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y atestifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos hermanos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio de al-fiqh, la jurisprudencia islámica. Estamos estudiando el libro o el escrito Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, escrito por el imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando la explicación de nuestro Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Seguimos ya, Juan barakallahu fikum, con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. La semana pasada, o la última clase, mencionamos que estábamos en el tema de la sutra, eso que se pone o que pone el musulmán cuando está rezando enfrente de él, que reza en la dirección de una sutra, es decir, una cosa que está enfrente de él o ante de él, y esa sutra para que nadie pase enfrente de él, o que nadie puede cruzar allí en ese espacio enfrente de él y esa sutra. Y mencionamos que la sutra puede ser como una pared o algo que está fijo allí, establecido, un poste, un pilar o un mueble o algo que está allí. Puede ser la sutra, o hasta una persona que está sentada allí, o así como en las mezquitas, cuando la persona entra en la mezquita, puede que hay una pared o un pilar o un poste o un mueble o una persona, y se puede usar como sutra. Y vimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó en varios hadith usar la sutra. إذا صلى أحدكم فيصلي إلى sutra ولا يدن منها. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando recen, cuando alguno de ustedes reza, pues que rece a una sutra, en la dirección de una sutra, y que se acerque a ella, a esa sutra. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Sallu, la tusallu illa ila sutra", o illa en otra versión, illa bisutra, yani que no rece ninguno de ustedes excepto con una sutra o una sutra. Es decir,
en la dirección de algo, acercándose a algo así, como mencionamos una pared o algo así. No. Y mencionamos que esto es necesario porque Shaitán puede invalidar el salah si cruza enfrente de ti. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó de usar la sutra. Llegamos hoy, en la clase de hoy, Juan Barakallahu Fikum, llegamos donde menciona el Sheikh Muhammad Wahhab, el texto del Sheikh Muhammad Wahhab que vamos a leer ahorita. El Sheikh menciona y dice: وَالْقِيَامِ فِي فَرْض رُكُنْ لِقَوْلِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ إِلَّا لِآجِزْ أو إريان أو خائف أو مأمون خلف إمام الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر تحريمه. نعم, que dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dijo igualmente la parada o estar parado en esa posición o postura, estando parado en el salah, es un pilar del salah, de la oración, y es obligatorio. No, y es obligatorio. Menciona aquí obligatorio en esas oraciones obligatorias, pero generalmente es obligatorio cuando la persona puede, pero es obligatorio en las oraciones obligatorias, por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam las oraciones voluntarias en veces en viaje las rezaba montado en su camello, sentado en su camello. Entonces por eso el Sheikh aquí menciona que las oraciones obligatorias, las 5 oraciones que se hace cada día, pues esas, si estar parado es un pilar, y se hace, si la persona puede físicamente pararse, debe de pararse por ser que es un pilar del salah. Y esto está, dice el Sheikh Muhammad Wahhab, esto está basado al dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, y párense ante Allah en obediencia. No. Entonces sigue el Sheikh Muhammad Wahhab: esto es un pilar y esto es una obligación si es que tiene el poder físicamente de hacerlo, o si tiene miedo de algo. Si tiene miedo de algo o tiene miedo del enemigo o algo así, pues o para aquellos que rezan detrás de un imam que no es, el imam no puede pararse, pues todos entonces se sientan igual como él se sienta. Entonces, por todas estas razones, si la persona se necesita sentar, sea por algo, un problema físico o un problema físico o un asunto, una situación donde tiene miedo o algo así, pues se puede sentar. O si el imam mismo se tiene que sentar para rezar, pues la gente atrás de él se sienta igual. Eso está basado al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando tenía que rezar sentado, cuando estaba enfermo y débil, él ordenó la gente atrás de él sentarse y no estar parada. No. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice: y si la persona alcanza el raka'a, si alcanza el ruku', cuando el imam se inclina y hace el ruku', si alcanza el ruku' con el imam, pues entonces ha alcanzado el raka'a de ese salah, o de ese, el raka'a, ese mismo raka'a de ese salah. Entonces, si no alcanza y llega después del ruku', pues entonces no alcanzó ese raka'a, esa unidad de la oración. Como sabemos, cada oración depende, la oración puede tener, Fajr tiene 2 raka'at, 2 unidades, Dhuhr wa Asr y Isha tienen 4 y Maghrib tiene 3. Así que en cada raka'a, cuando el hombre llega y reza con el imam, o cuando la persona llega y reza con un imam,
y alcanza el salah, llega tarde, pero alcanza el imam antes de terminar el rukú, antes de levantarse del rukú, pues entonces ha alcanzado esa raka y puede contar esa raka que lo hizo aunque no estuvo en su inicio. ¿Sí me explico? Pero si llega después de que el imam ya se mueve, ya se levanta de esa postura y ya está parado, pues entonces ya no alcanzó esa raka'a. Y los sabios han dicho, en cuanto el imam empieza a decir Sami Allahu liman hamida e empieza a moverse para pararse, ya la persona ya no alcanzó si llega en ese momento y trata de alcanzar la raka'a, pues ya no alcanzó esa raka'a, pero entra en su salah y ya después para esa raka'a o para aquello que no ha alcanzado, después de que el imam hace el taslim, es decir, salam alaikum, rahmatullah, salam alaikum, para terminar el salah, pues la persona se levanta para terminar aquello que no alcanzó. Entonces el imam Muhammad Abdul Wahhab está diciendo, si la persona llega y alcanza el imam antes de salirse del rukú y alcanza ese rukú, pues entonces ha alcanzado esa raka'a. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad y comenta sobre esto, lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Y Sheikh Abdul Muhsin dice, Naam, el rukú, parar o el qiyam, pararse, esa postura de estar parada, estar parado, o la persona estar parada, pues es un pilar del salah, y el salah no es válido excepto que la persona cumple con esa postura. Naam, el Sheikh dice, el qiyam fil fard rukun, la tasih salah bidune man qadir alayh. Naam, que el qiyam, estar en esa postura de estar parado, pues en las oraciones obligatorias es un pilar, y el salah no es válido si la persona no lo hace teniendo el poder y capacidad y físicamente de hacerlo. Entonces el salah no es válido si la persona no lo hace, no, estando sano y estando físicamente bien para hacerlo. Pero si la persona está enferma o está débil o simplemente algo físico no le ayuda a hacerlo, pues no debe de esforzarse en hacerlo para causarse más daño, porque tiene el permiso de sentarse. Y como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, que la persona debe de orar parada, y si no puede, pues sentada, y si no puede, pues acostada, y si no puede, y aunque no puede moverse, hace señales para el salah. Entonces hay excusa o hay permiso en cada situación, y Allah subhanahu wa ta'ala no quiere la dificultad para nosotros en adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala, y lo hace fácil para nosotros adorarlo y cumplir con sus mandatos. Walhamdulillah. El Sheikh sigue, menciona, dice, el hadith de Umran ibn Husayn radiyallahu anhu, que se menciona, وقد تقدم, dice el Sheikh, عند تكبيرة الإحرام, que se ha mencionado cuando se mencionó تكبيرة الإحرام, el primer takbir que se hace para iniciar el salah. Dice el Sheikh hafidhahullah ta'ala, de que hay una excepción para la persona que no puede estar parada, como la persona que es débil o la persona que está enferma, dice el Sheikh, y dice yalhaquhu bi fi'lihi madurruhu shadida, algo que la persona tiene una dificultad severa o algo que le daña si lo hace, pues hay un permiso en ese hadith, el hadith de Umran ibn Husayn, que se mencionó, si se recuerdan, cuando mencionamos el takbirat al-ihram. Y dice el Sheikh, también si la persona tema de destaparse, puede ser que como en ese tiempo
la gente que no tenía suficiente ropa por la pobreza, y si se mueve o en diferentes posturas, puede ser que se destapa la área de sus partes íntimas o la área que debe estar tapada. Pues entonces estar sentado donde no necesita moverse tanto puede ser que es mejor para él. También eso, hay un permiso para él hacerlo, que rece sentado, dice el Sheikh. O que tiene miedo de algo, miedo de que le llega a un daño, o como el enemigo o un animal o algo, teme por algo y se siente más seguro estar sentado, pues puede estar sentado y hay permiso para él, bi'idhnillahi ta'ala. El Sheikh aquí menciona, dice, o كونه خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له. Dice, se menciona aquí el enemigo, que si la persona tiene miedo de si se para, lo va a ver el enemigo, entonces reza sentado, hay un permiso para él en hacerlo. O si el imam menciona, así como mencionó Sheikh Muhammad Wahab, dice el Sheikh, o si el imam llega y él es de aquellos que tiene que rezar sentado, pues los que están detrás de él, los ma'mumín, pues tienen que rezar sentado con él, basado en la orden del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice el Sheikh, y esto también va a llegar con más detalle, dice el Sheikh, وَسَيَأْتِي بَيَانْ ذَلِكَ فِي بَابْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ, y esto se va a aclarar más cuando se aclara en el capítulo de hacer el salah en jama'a, congregación, con el imam. Así que dice el Sheikh, entonces quien alcanza o quien entra en el salah con el imam y alcanza el imam cuando está en ruku', o antes del ruku', antes de salir del ruku', pues entonces ha alcanzado esa raka'a. Y dice el Sheikh, y eso es claro, en cualquier momento que llega tarde al salah la persona, después del takbirat al-ihram del imam, después de que el imam dijo Allahu Akbar para iniciar el salah, en cualquier momento que él entra en el salah, antes de que el imam cambia la postura del ruku y sale de ruku diciendo Sami Allahu liman hamida para pararse, si la persona alcanza el salah en cualquier momento, antes de ese momento que el imam se mueve saliéndose de ruku diciendo Sami Allahu liman hamida, pues ha alcanzado esa raka'a. Pero si entra cuando el imam ya se está moviendo de esa postura, saliendo del ruku, diciendo Sami Allahu liman hamida, o cualquier tiempo después de eso, pues entonces ya no ha alcanzado esa raka'a, y después del salah pues tiene que contar esa raka'a para cumplir esa raka'a y cumplir su salah. Seguimos o regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona y dice وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ رُكُنٌ وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice que takbiratu al-ihram, esa primera takbira que se hace para iniciar el salah, como mencionamos, es un pilar. Igualmente recitar Surat al-Fatiha para el imam y aquel que está rezando solo es un pilar, recitarlo igual. Y el ruku' es otro pilar, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu, o creyentes hagan el ruku'
hagan el ruku, es decir, inclinarse, y hagan el sajda, hagan esa postración. Naam. Entonces, aquí Sheikh Muhammad Wahab sigue y dice: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. Que sigue Sheikh Muhammad Wahab y dice también la narración de Abu Huraira radiyallahu anhu, que narró que un hombre entró a la mezquita y rezó, y después llegó con el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo saludó, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: regrese y reza, por cierto no has rezado. Y esto ocurrió 3 veces, dice Sheikh Muhammad Wahab, fa'alaha thalatha, es decir, después de esa primera vez regresó el profeta sallallahu alaihi wasallam otra vez a saludarlo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo la segunda vez: regresa a rezar, por cierto no has rezado. Y el hombre lo hizo la tercera vez, regresó a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo lo mismo: regresa a rezar, por cierto no has rezado. Y el hombre le respondió al profeta sallallahu alaihi wasallam, ya después de hacerlo 3 veces: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. Que el hombre le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: juro por aquel que te ha enviado con la verdad como profeta, que no puedo ser mejor que esto que ha hecho, así que enséñame. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: إذ قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Nam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo después de eso, dijo: cuando te paras para hacer la oración, el salah, haz el takbir, fakabbir, y después recita lo que se te hace fácil del Corán, y después inclínate o haz el rukú y quédate en el rukú hasta que estás tranquilo o que estás tranquilamente en el rukú, y después levántate hasta que estás parado completamente y tranquilamente, y después haz el sajda, postración, y quédate en esta postración hasta que estés tranquilo o haces la postración tranquilamente, y después levántate y quédate sentado hasta que estés tranquilo, y regresa a todo, y haz todo eso, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, y haz todo esto lo que hemos mencionado en tu salah, en todo tu salah. Y dice aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahab que esto está reportado por el Jama'a, es decir, los 6 libros de Hadith. Naam. Y aquí el Sheikh va a explicar los 6 libros de Hadith bi'idhnillahi ta'ala. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahab y dice: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذا لو سقط لسقط عن هذا العربي الجاهل، والتطمئنين في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورعى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مات لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. Sigue el Sheikh Muhammad Wahab y dice: Naam, y esto muestra de que aquello que se ha mencionado en este hadith, es decir, de cada paso, cada postración y hacer cada postura con tranquilidad, y que sea tranquilo y con suavidad, tomando su tiempo, dice:
muestra este hadith que ninguna persona puede dejar de esto. Si hubiera ¿cómo se dice? La posibilidad de dejarlo, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam le hubiera dado el permiso a este beduino ignorante que no sabía nada. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice también esa tranquilidad o esa hacer las posturas en una manera tranquila, con tiempo, y no apurarse. En todas las posturas del salah que se mencionó en este hadith, pues es un pilar igual, así como se mencionó. Igualmente Hudayfa radiyallahu an, el sahabi Hudayfa, vio un hombre que no perfeccionó su rukú o su sujud, es decir, inclinarse o postrarse, no lo hizo completamente correcto, y no le dio eso su tiempo, o no lo hizo así con esa tranquilidad, y le dijo a él: no rezaste, y si te mueres así en ese estado, te mueres te mueres no estando, dice, no estando sobre la fitra de Allah, aquella fitra que educó el profeta sallallahu alaihi wasallam, o enseñó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, aquí lo que menciona Sheikh Muhammad Wahhab está mencionando aquí que tatmanina, o esa tranquilidad que se hace cuando se mueve de postura a postura, dando cada postura su derecho, es decir, haciéndolo correctamente, dándole su tiempo, pues es un pilar de el salah. Sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice: at-tashahhud al-akhir, el último tashahhud también es un pilar. يعني والتشهد الأخير ركن. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله والسلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا ولكن قولوا التحيات لله. Hasta lo último. Que aquí el dicho de Abdullah ibn Mas'ud, o la narración de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que dijo que antes de que fue obligado, o antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos obligó el tashahhud, lo decíamos en esta manera: As-salam ala Allah wa salam ala Jibril wa Mikail. El salam a Allah y salam al ángel Jibril y Mikail. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando nos escuchó decirlo en esa manera, nos dijo: La taqulu hakada, no lo digan así, pero digan at-tahiyatu lillahi, así como aprendimos el tashahhud, como lo decimos hoy. Y si se recuerdan, pues el tashahhud que mencionamos en estas clases, o esas clases que se mencionó el tashahhud, hay muchas narraciones de diferentes maneras de hacer el tashahhud. Pero este hadith de Ibn Mas'ud, del hadith de Abdullah ibn Mas'ud, o el tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud, es lo más común por ser que es la narración más narrada de los sahaba y de los tabi'in y de los sabios. Entonces es el tashahhud que es más famoso, que se dice tahiyatu lillahi. Y esto está reportado, dice Muhammad Wahhab, en Sunan an-Nisa'i, con unos narradores fiables, y la narración es fiable. Alhamdulillah. Entonces, eso es el texto de Sheikh Muhammad Wahhab, que ahora el Sheikh Abdul Muhsin va a comentar y mencionar algo de ello, y dice: así es, el primero de los pilares del salah es takbir, o takbirat al-ihram. Ese primer takbir que se hace para iniciar el salah es un pilar, y con eso pues la persona entra y inicia el salah, así como se ha mencionado cuando cubrimos el tema de takbirat al-ihram.
Entonces es una obligación para el imam y la persona que está rezando con el imam o la persona que está rezando solo, para todos. Takbirat al-Ihram es una obligación y es un pilar para todos, es obligatorio. Naam. Y eso también se va a hablar con más detalle cuando se habla en el capítulo de Salat al-Jama'a. Inshallah veremos más detalle de eso. Entonces, de los pilares del Salah que hemos mencionado, es pues el rukú, inclinarse, salir del rukú, la postración, sentarse entre las dos postraciones, esa tranquilidad que se hace en cada postura que se ha mencionado, el orden de cada postura, ese orden es obligatorio también y es un pilar. El último tashahhud es un pilar del salah. El salah sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam que se menciona en el tashahhud pues también es después del tashahhud es también un pilar, y las dos taslimat que se dice el taslim a la derecha y a la izquierda diciendo salam alaikum rahmatullah, también es un pilar para terminar el salah. Y pues esto vemos del hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu que mencionó Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah. Es el hadith bien conocido por al-musi'u fi salatihi, el que hizo su oración mal, o el que oró erróneamente. Así es este hadith es conocido con ese título. El hadith que narró Sheikh Muhammad Wahhab de Abu Huraira radiyallahu anhu, que explica que ese hombre llegó y el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, rezó ese hombre y llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam saludándolo, y el profeta le dijo: irji fasalli fa innaka lam tusalli, regresa y reza, por cierto no has rezado. Ese hadith que ese hombre lo tuvo que hacer 3 veces y después le dijo: oh mensajero de Allah, no sé cómo hacerlo mejor, enséñame. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó cómo hacer el salah. Este hadith de Abu Huraira tiene el nombre, o es conocido por el nombre, el hadith de aquel que rezó mal o que rezó erróneamente. Pues ese es el hadith aquí que dice el Sheikh, que menciona todos los pilares, que los sabios del Islam sacan los pilares del salah de este hadith, del hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Igualmente el imam Muhammad Abdul Wahhab, dice el Sheikh aquí, que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, después de narrar este hadith, mencionó que está compilado o está reportado por el Jama'a. El Jama'a es los 2 libros de Sahih de Imam al-Bukhari y Muslim, y los 4 libros de los Sunan, que son que es el Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nisa'i o Sunan Ibn Majah. Estos 6 libros son bien conocidos como Kutub al-Sitta, los 6 libros de hadith. Entonces los 6 libros de hadith son estos que hemos mencionado. Entonces cuando un sabio de hadith dice reportado por el Jama'a, es decir, los 6 libros de hadith, estos 6 que hemos mencionado. Now, dice el Sheikh, entonces este dicho de Hudayfa radiyallahu an está reportado en Bukhari, en su Sahih, el dicho de Hudayfa que dijo que vio un hombre que no hizo su rukú o su sujud bien, y le dijo que no has rezado, y si mueres así, pues mueres estando en un estado que no es de la fitra de Allah, la naturaleza en que Allah subhanahu wa ta'ala ha educado o ha enseñado a Muhammad. Así que esta narración de Hudayfa está reportado en el Sahih del Bukhari. Y pues dice el Sheikh también, el último tashahhud, dice el Sheikh, es un pilar
basado al hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu an, que mencionamos cuando que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, pero lo mencionamos cuando hablamos del tashahhud, que el hadith de Ibn Mas'ud enseña y muestra que es un pilar. Now, y todo esto, ya Juan, aprender bien el salah es muy importante, o el wudu, el tahara, aprender lo que es los pilares, las obligaciones, los sunan, y todo eso es muy importante, porque saber lo que es la importancia de cada cosa, porque un pilar no se puede dejar. Si se deja un pilar, invalida el salah. Si se deja una obligación, pues tiene que corregirlo. Y si deja un sunnah, pues no es algo que tiene que corregir ni invalida nada. Pero se necesita saber lo que es el pilar, lo que es una obligación, lo que es una sunnah. Todo esto es algo que se necesita hacer para poder rezar correctamente y poder cumplir con nuestro Señor, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a rezar bien a él, para él subhanahu wa ta'ala, y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó rezar así como él reza. Entonces, orar, hacer la oración correctamente así como fue legislado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una obligación para cada musulmán, y por eso es importante entender estas cosas, cuál es un pilar, cuál es una condición, cuál es una obligación, cuál es una sunnah de los sunan. Todo esto es muy importante. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Labari, dice entonces los pilares del salah son 14, como lo menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su escrito Las condiciones de salah, sus pilares y sus obligaciones. Este libro le hemos estudiado, Juan, hermanos, con esta misma explicación del Sheikh, así como dice el Sheikh Abdul Muhsin aquí, y así como el Sheikh Abdul Muhsin menciona este título del libro. Antes de empezar este libro de la etiqueta de caminar a la oración, estudiamos las condiciones del salah, sus pilares y sus obligaciones, con la misma explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad. Entonces es muy importante saberlo. Dice el Sheikh, entonces los pilares son 14. Y aquí el Sheikh lo menciona y dice, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice que los pilares son 14, es pararse, si tiene la capacidad de pararse, a hacer el takbirat al-ihram, el primer takbir para iniciar el salah, recitar Fatiha, el rukú, inclinarse, levantarse o salir del rukú para regresar a pararse, el sujud en los 7 partes del cuerpo, que si se recuerdan, los 7 partes del cuerpo en que la persona tiene que postrarse es la cabeza, que es una parte, pero es sobre la frente, y la nariz tiene que tocar, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Entonces son 7 partes que tiene que tocar al suelo cuando hace la postración. El otro pilar, dice el Sheikh, es salir de la postración. El otro pilar es sentarse entre los dos. La tatma'nina, o esa tranquilidad que una persona hace cada postura y cambia de postura a postura con tranquilidad y no apurarse, también en todas las posturas y cada raka'a del salah, pues es un pilar también. El orden, tertib, el orden también es un pilar, es decir, mantener el orden correcto. Primero el qiyam, después recitar el Fatiha, después el rukú, después salir del rukú, después la postración. Esa orden se tiene que mantener y no salir de orden. Tashahhud al-akhir, el último tashahhud, y sentarse por el tashahhud también es un pilar. Después del tashahhud, hacer salah a la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enviar súplicas y saludos para el profeta sallallahu alayhi wa sallam,
después del tashahhud. Y el último pilar aquí que se menciona es el taslimatain. Hacer el taslim, es decir salam alaikum rahmatullah a la derecha y la izquierda, pues es el último pilar, y con eso se termina el salah. Y dice el Sheikh, hemos hablado de esto en este escrito de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, y lo expliqué yo este libro igual, y así como mencionamos nosotros hace poco, y Juan, nosotros estudiamos la explicación de Sheikh Abdul Muhsin de este libro, alhamdulillah, y aquellos que no estuvieron con nosotros, pues pueden ir a escuchar los audios que están grabados en el canal de Suna Audios, bajo el título de ese libro, que se llama Las condiciones del Salah o de la oración, sus pilares y sus obligaciones, de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, con esa explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad hafidhahullah ta'ala. Entonces dice el Sheikh, los 7 pilares de estos 14 pilares, que es de los pilares de ruku a tertib, de hacer ruku, inclinarse al orden, o sea, de esos pilares que se mencionó de ruku, cuando aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah mencionó al ruku, salir del ruku, postración sobre las 7 partes del cuerpo, salir de la postración, estar sentado entre las 2 postraciones, la tranquilidad y el orden. Estos pilares que se mencionan aquí, estos 7, pues dice el Sheikh, se menciona en el hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu. En ese hadith que mencionamos, que se reconoce por el hadith de aquel que no oró bien, o que rezó mal. Y dice el Sheikh, y también los otros pilares, como la tranquilidad, dice وَتَطْمَنِينَ فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ, esa tranquilidad que se debe de tener cuando se hace todos estos pilares, dice el Sheikh, es o significa hacerlo con suavidad, con tiempo, con tranquilidad, sin hacerlo apurado, sin hacerlo así muy rápidamente, y sin dejar de hacer ninguna de estas posturas. Pues todo significa esto, la tranquilidad, o tam'anina fi salah, significa eso, o sea, rezar con esa tranquilidad y moverse de postura a postura, o estarse en una postura en un tiempo suficiente para que puede darle derecho a esa postura, en vez de moverse de una postura a la otra sin darle ese tiempo o derecho de cumplirlo correctamente. Y es un pilar, se deben entender, es un pilar. Hay gente que reza, y Juan, muy rápidamente, y entra en sajda, entra en rukú y sale de rukú y baja otra vez, así como si fuera un movimiento. Y eso es un error grandísimo, porque no cumple con un pilar. Y si no cumple con un pilar, invalida su salah. Y su salah no es aceptado. Así que tiene que entrar en rukú y cumplir con esa postura, dándole su derecho, perfeccionando esa postura, y después de salir de esa postura. Entonces, por eso se dice hacerlo con tranquilidad, o sea, que la persona está tranquila cuando lo hace con suavidad también, no está apurada, y que no está brincando para arriba y para abajo, tratando de terminar así nomás, pero se hace
porque es adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala cuando hacemos el salah. Entonces, no es que estamos tratando de solo terminar, pero de cumplir con el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala en adorarlo a Él solo y único. Now, sigue el Sheikh y dice que el orden pues también es un pilar. El orden se debe de mantener, es decir, el orden de cada paso del salah se tiene que mantener, así como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Así como, por ejemplo, el qiyam, para estar parado primero, recitar el Corán, después rukú, después salir de rukú, después la postración, después sentarse entre las dos postraciones, después regresar a la postración, después sentarse y pues recitar el tashahhud, el último tashahhud, y después el salam. Y eso es el orden, se tiene que mantener, dice el Sheikh, se tiene que mantener. Dice el Sheikh, si la persona hace una postura o entra a otra postura y se le olvida un pilar, tiene que regresar a esa postura que hizo antes de que se olvidó el pilar y después hacer ese pilar. Puede corregirse dentro de la misma raka'a. Estando dentro de esa misma raka'a puede corregirse, pero ya cuando sale de esa raka'a y ha olvidado un pilar y se recuerda, pues tiene que hacer esa raka de vuelta otra vez, porque esa raka ya no vale, es inválida, por ser que se le olvidó y no hizo un pilar del salah. Entonces, por ejemplo, si entra el salah, empieza a recitar el Fatiha y después una sura y después después hace el takbir en vez de entrar al rukú, entra a la postración, al sujud, y después estando en sujud se recuerda, pues lo que debe de hacer es regresar a la postura estando parado y hacer el takbir otra vez entrando al rukú. Y ya cuando hace el rukú, sale de rukú y dice Sami Allahu liman hamida y después hace el takbir para entrar a la postración otra vez. Así corrige el salah, tiene que corregirlo. Pero si termina esa raka y se para la segunda raka y se recuerda ya después, pues esa primera raka es inválida y tiene que hacer otra para cumplir con su salah. ¿Sí me explico? Entonces, y por eso es importante saber lo que es un pilar. Un pilar no se puede dejar. No se puede así terminar el salah sin cumplir con ese pilar. Entonces por eso es muy importante, ya Juan, barakallahu fikum. Pero si se olvidó una obligación que no es pilar, una obligación del salah que no es pilar, por ejemplo, digamos, el primer tashahhud. Por ejemplo, si está rezando Salat al-Asr y después de terminar las dos rak'a se sienta para el primer tashahhud, pero en vez de sentarse para el primer tashahhud se para el tercer rak'a y no hace el primer tashahhud, se lo olvida. Y ya se recuerda ya en el salah cuando termina la cuarta rak'a y se sienta para el último tashahhud, para terminar el salah y da el salam para salir del salah, debe de hacer dos postraciones de olvido por ser que dejó algo que es obligatorio, que no era pilar, pero sí era obligatorio. Entonces, para esas cosas del salah que son obligaciones, pero no son pilares, pues si se le olvida, pues sí puede hacer dos postraciones para solo corregir ese error. Pero si fue un pilar que se le olvidó, tiene que ser esa raka después, tiene que ser esa raka de vuelta, por ser que en esa raka donde se le olvidó ese pilar, esa raka ya no es válida. ¿Sí me explico? Y por eso es muy importante, ya Juan, saberlo. Dice el Sheikh, وهذه الأركان الأربعة عشر خمسة منها قولية, يعني de estos 14 pilares
del Salah que mencionamos. Dice, 5 de esos pilares son acciones de dicho, o sea, algo que se dice, como el takbir al-ihram, decir el primer takbir para iniciar el Salah, recitar el Fatiha, el último tashahhud, después del tashahhud mandar saludos y súplicas al profeta sallallahu alaihi wasallam o para el profeta sallallahu alaihi wasallam, y el taslim. Estas son 5 pilares que son de dicho, y el resto de esos pilares, que son 9, pues son de acción, yani fi'liya, son pilares de acción, de movimientos. Wallahu ta'ala alam. Y con eso terminamos la clase de hoy, Juan. Inshallah seguimos la próxima clase con el resto del texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y la explicación de nuestro Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, hafidhahullahu ta'ala. Le pedimos a Allah que nos aumente en conocimiento beneficioso y nos concede la práctica o el entendimiento y la práctica correcta, nos guíe el camino recto, nos perdone de nuestros pecados, errores y fallos, y nos mantenga sobre el imán y con la gente de imán. Allahumma ameen. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.